I sit alone in my four-cornered room staring at candles. When that shit is on, we drop some shit like this, you know. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always stressing. Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Estamos nuevamente reunidos en Negocios son Negocios. Hoy vamos a charlar con dos expertos en distintas temáticas, María Pía Estevecorena, experta en imagen, y Fernando Vecchio, experto en emprendedurismo. Negocios son Negocios es un programa dedicado a promover el espíritu emprendedor, en promover la energía emprendedora, en ir para adelante en contextos a veces hostiles, a veces más amigables, pero siempre siguiendo una luz que nos ilumina y nos inspira para seguir adelante en un camino que a veces es difícil, pero que genera resultados en el corto, mediano o largo plazo. Así que antes de comenzar vamos a ver a las organizaciones que nos apoyan. Gracias. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar hablando con María Pía Estevecorena, quien nos acompañó ya en uno de los primeros programas. María Pía Estevecorena es titular de CE Imagen. Hola Pía, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias por la posibilidad de charlar con vos una vez más. Y empezamos preguntándote qué es la imagen. ¿De qué hablamos cuando hablamos de imagen personal, imagen empresaria? Bueno, en realidad la imagen es una sola y básicamente es comunicación. Podemos decir que es comunicación, pero además fue evolucionando en estos últimos años, incrementándose todavía aún más. Y te podría decir que en los últimos 5 a 10 años este concepto ha evolucionado a uno todavía más intangible, más, digamos, etéreo, de alguna forma, y es que justamente imagen es la percepción. Ya no alcanza con que sea comunicación, es lo que yo percibo con mis sentidos. Y eso es lo que yo voy a tener y lo que voy a ofrecer a los demás, ¿no? De mí mismo. Oh, clarísimo, clarísimo. Y ahora te presento oficialmente. María Pía Estevecorena es titular de CE Imagen, es también miembro del Comité de Diversity, Equality and Inclusion de AICI, es politóloga y es asesora de imagen, ¿no? Y hoy vamos a charlar sobre un tema que yo me preguntaba, ¿qué son, no? ¿Qué son los sesgos cognitivos y cómo nos condicionan en nuestros comportamientos? Exactamente. Bueno, es un tema que tiene mucho que ver con la cuestión de la diversidad en todas sus formas, ¿no? Generalmente se asocia la diversidad con el tema de género, pero en verdad, si pensamos, hay diversidad en el tema etario, por ejemplo, con las personas mayores, con las distintas edades. También diversidad cultural, ¿no? O sea, es infinita la cantidad de acepciones que tiene la palabra diversidad. No hay que solamente encasillarnos en una cuestión de género. Y en esta cuestión, los sesgos inconscientes son los que muchas veces inciden en las decisiones que tomamos, tanto a nivel corporativo como a nivel personal, porque parten justamente de la percepción de lo que estábamos hablando, de la percepción de la imagen, y tiene que ver con mapas mentales, quizás heredados, quizás de la cultura en la que pertenecemos. Y para eso me gustaría hacer un pequeño test, ¿sí? Así Dale. Lo hacemos más ágil aún. Martín, te voy a preguntar a vos, y bueno, por supuesto...
Es la idea. Por supuesto, todos los que están escuchando tu programa, los invito también a contestar esta pregunta que les voy a hacer, ¿no? Vamos a imaginar que van un padre y un hijo en un auto de viaje por la carretera y en un momento dado, lamentablemente, tienen un accidente fatal en donde el padre muere, el hijo sobrevive, viene la ambulancia, lo rescata, está muy mal y deciden que la única persona que lo puede salvar es un eminente médico y lo llaman. Cuando lo llevan al hospital, este eminente médico lo ve y dice: lamento mucho, no puedo operarlo porque es mi hijo. ¿Cómo es esto? ¿Quién te pensás que es esa persona? Que es mujer, el médico. Habíamos dicho que el padre muere, ¿sí? Que la que queda es la mujer, ¿será? La madre. Exacto, muy bien, sí. Excelente. La mayoría de estás en el 20% porque casi el 80% o más de las personas no lo relacionan con la madre. Esto claro. Es, como es un eminente médico, lo relacionan con un hombre. Claro. Y es tremendo. La mayoría de las personas, te aseguro que no responden lo que respondiste vos, así que sentite orgulloso porque lo hiciste perfecto. Y estos son los sesgos inconscientes, ¿no? Cómo intervienen cada vez que pensamos, por ejemplo, en gordo, flaco, rico o pobre, en términos como lindo o feo, ¿sí? Diversidad, vivimos en un mundo diverso, vivimos inmersos en la diversidad. El tema es cómo gestionamos esa diversidad y pensarlo, por ejemplo, en cuestiones de política, ¿no? Cuando se toman decisiones que incluyen a distintos sectores de la sociedad, cuando se toman decisiones económicas en cuanto a, por ejemplo, programas sociales, etcétera, y de inclusión social, o cuando tenemos que tomar decisiones y qué rol juegan estos sesgos inconscientes en las corporaciones, ¿no? Y también en la vida nuestra diaria, ¿no? Que nosotros pensamos sobre otras personas. Y acá hay varios estereotipos, ¿no? Uno sería, por ejemplo, el sesgo de afinidad. Cuando vos vas a contratar a alguien, estás haciendo una entrevista, y resulta que en la entrevista tenés a 3 candidatos, pero uno te dice que se recibió en la misma facultad que vos, con la misma carrera, años diferentes. Y ya te cae bien, ¿no? Decís, obviamente. ¡Qué bien! Entonces ahí está el sesgo de la afinidad y seguramente cuando termine esa selección vas a decir algo más elogioso por esa persona que encima te cayó bien y que tienen en común algunos lazos de formación. También hay sesgos de confirmación, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ay, esta persona es alemana, seguramente va a ser mucho más ordenado que una persona que es colombiana o argentina, ¿no? Simplemente por el hecho del sesgo. ¿Qué significa ese sesgo cultural? ¿Qué significa ser alemán en el imaginario colectivo de las personas, ¿no? Tiene que ver con la marca país casi, ¿no? Un reloj suizo, claro, por ejemplo. Sí. Uno asocia a orden. Exactamente, es eso. Decime si todos no lo hacemos todos los días, ¿no? Es evidente que sí. Imagínate esto, digamos, en una visión macro, dentro de decisiones económicas, decisiones país, decisiones políticas, ¿no? Cómo influyen y cómo estigmatizan también y cómo desencadenan a veces antipatías que no deberían estar, ¿no? Sí, es muy claro lo que vos decís. Mientras vos hablás yo pensaba varias cosas. Por ejemplo, a veces a mis alumnos les digo, porque hablamos de marca país, ¿no? Y les digo, si yo les digo Brasil, ¿qué viene a su cabeza? Y dicen caipiriña, playa, baile, buena onda. Y hacemos lo mismo con distintos países, o no sé, Patagonia, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con, hablamos en sentido mucho más amplio que la persona, pero tiene que ver con la carga cultural que tenemos nosotros en base a la experiencia y de las generaciones previas, ¿no?
absolutamente. Esto está muy relacionado, a ver, no son malos los sesgos, todos tenemos sesgos, el tema es cómo los gestionamos, cuál es la gestión que hacemos de esos sesgos, ¿no? Esto está relacionado con nuestro sistema límbico de supervivencia, y podemos decir que es una cuestión darwiniana. Sí, perfectamente, por supuesto, el que sobrevive es el más apto, ¿no? El que desarrolla más habilidades. Pero hoy podríamos también decirlo en términos de Salk, ¿no? De Jonas Salk, el famoso científico, y podríamos decir que el que sobrevive en esta era ya no alcanza con un término darwiniano, sino con un término de Salk, que es el que sobrevive es el más inteligente, el que desarrolla las aptitudes de la inteligencia y sabe gestionar estas cosas, ¿no? Hay montones de metodologías por las cuales podemos gestionar y hacer conscientes esos sesgos cuando son inconscientes, ¿no? No están mal, no estamos diciendo que están bien o mal, simplemente que se hagan conscientemente. Y hay algunas formas que podemos hacer. Si querés te las cuento. Dale, me encantaría. Una es que cada vez que tomes una decisión, te lo cuestiones, ¿sí? Digas, bueno, a ver, ¿por qué estoy tomando esta decisión? ¿Por qué estoy diciendo esto? Y lo fundamento. Y la fundamentación, por supuesto, es válida, porque es tu opinión, es un juicio personal y es totalmente respetable, ¿no? Siempre que no sea dañino a los demás, es totalmente respetable. También no asumir lo que te dan ya por sentado, ¿no? Esto pasa muchas veces con lo que es normal, ¿no? La regla social. Y acá entra un concepto también recordado de Rousseau, ¿no? El impacto social. Bueno, claro. Por supuesto estamos de acuerdo que en una sociedad tenemos que tener un contexto de acuerdo, pero ese contexto de acuerdo también va variando porque la moral va cambiando. Pensemos cuáles eran los conceptos morales hace 60 años y cuáles son los conceptos morales ahora, ¿no? Entonces, esto tiene que tener una actualización y una dinámica, ¿no? Entonces, son formas que tenemos para gestionar en forma práctica estos sesgos inconscientes que son totalmente normales, son totalmente positivos, siempre y cuando incluyamos a los demás y no excluyamos y lo podamos justificar con nosotros mismos, ¿no? En la medida en que lo hacemos cada vez más consciente, dejan de ser sesgos inconscientes. No, es muy interesante lo que comentás y mientras vos hablás yo pensaba cómo podemos hacer para tomar más conciencia, ¿no? De los sesgos que tenemos. Que el sesgo en alguna medida, hablando en términos más viejos, es como un prejuicio, ¿no? Un juicio previo. Exacto. Que nos condiciona nuestra visión, ¿no? Que nos puede enceguecer, nos puede hacer ver más claro, más oscura, digamos, y como decíamos antes, tal vez vinculamos a algún país con determinada característica, a alguna zona de la misma Argentina con determinada característica, o a algún sector de la misma ciudad, o de nuestra sociedad con alguna característica particular, ¿no? Y quien pertenece a un sector y quiere actuar de otra manera tiene que demostrar lo contrario, justamente, ¿no? Empezar de cero, ¿no? Sobrepasar estos prejuicios. Claro que sí, Martín. Este es un gran tema para imagen política, en el entrenamiento que hacemos con los políticos o los candidatos. Ellos entrenan mucho en esto y hay muchísimos estudios, ¿no? Hay un estudio muy interesante sobre selección de personas para un diferente puesto y se llegó a la conclusión de que todos los que se llamaban Brenda, por ejemplo Susan, eran términos, digamos, nombres que estaban ligados al occidental y lo anglosajón, ¿no? Catherine, etcétera, tenían más chance de pasar la selección de 10-1 que cuando se llamaban Yamil, Aisha, por ejemplo, Rajid, ¿no? Bueno, que eran términos más orientales. Esos pasaba uno solo cada 18 personas, cada 18 postulaciones. Entonces, ahí también hay sesgos. Estos sesgos a veces nos pueden dañar la reputación, ¿no? Simplemente porque a alguien no le parece, ¿no?
está bien, digamos, eso es un mecanismo normal que el cerebro hace. Nos ahorra tiempo, porque si nosotros vamos por una calle oscura y vemos alguien que nos sentimos como amenazante, bueno, el cerebro nos dice cruzar la calle, ¿no? Es una condición de supervivencia. No está mal. Por eso es que no lo vamos a poder desterrar. El tema es que no lo hagamos inconscientemente y en automático, ¿no? Sino que lo hagamos consciente y lo podamos justificar con nosotros mismos. Me parece clarísimo, y Kahneman habla también del sistema 1 y el sistema 2 de toma de decisiones, justamente un sistema que es intuitivo, que nos permite tomar decisiones rápidas, que a veces se equivoca, pero no podemos pensar todo la información que tenemos que manejar, y otra forma de decidir que es más lenta, más racional, más exacta, sobre la cual nos deberíamos apoyar más, ¿no? Y que nos evita tomar de tantas decisiones erróneas, pero es mucho más costosa en tiempo, con lo cual tampoco podemos pensar tanto todas las cosas, ¿no? Pero bueno, lo interesante en lo que vos decís es que son mecanismos del cerebro humano que nos permiten sobrevivir y adaptarnos, ¿no? A contextos cambiantes, ¿no? Y cada vez que cambian a un ritmo más rápido como son los actuales. Exacto, es un contexto social que ha cambiado. Hoy es inaceptable pensar en canciones como siempre hablamos, ¿no? Vos sos un gordo bueno, Sí. que había esas canciones famosas en los años 70, por lo menos acá en la Argentina. Sí. Es impensable eso hoy en este contexto. Y bueno, eso es justamente, ¿no? Ahí justo hay un sesgo, ¿no? El gordo asociado a lo bueno, ¿no? Al bonachón, a la persona buena, afable, ¿no? Y a la vez que tiene que ser bueno para ser aceptado. Exacto, Claro. tal cual, exactamente. Sí, sí, Entonces, ese concepto social, fíjate cómo ha cambiado, ¿no? Si hoy pasáramos esa canción, y bueno, seguramente sería bastante cuestionada por mucha gente, ¿no? Porque la conciencia cambió, los cambios culturales llevan tiempo, pero este es un cambio que ya está instaurado en la sociedad. Entonces, en la medida en que podamos hacer más conscientes esos sesgos, por supuesto vamos a poder lograr una convivencia mucho más fluida con los demás, mucho más inclusiva, y bueno, vamos a estar acorde a los tiempos que tocan, ¿no? Pía, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con vos. Pía Becorena, titular de CE Imagen, pueden encontrarla por todas las redes, especialmente por Instagram, y ahí se pueden interiorizar sobre las actividades que desarrollan, actividades de formación, entre otras muy ricas, así que no se pierdan la oportunidad de seguir a Pía Becorena y a CE Imagen, especialmente en Instagram. Muchísimas gracias, Pía. Muchísimas gracias, Martín, un gran gusto. Un fuerte abrazo. Y bueno, y continuamos aquí en Negocios son Negocios. Vamos a un pequeño corte y vamos a hablar con Fernando Vecchio sobre la actividad emprendedora y empresaria. Ya volvemos.